Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. Nuevamente, señora, señor, qué bien que nos acompañe a conversar, a una entrevista más sobre arte y sobre la forma humana de ver el mundo, la literatura. Hoy estoy con una escritora, una mujer maravillosa que tiene un currículum fascinante. Yo se la voy a presentar primero. Está desde España, conectada con nosotros aquí en Chile. Se llama Rosalí León Chiliota. ¿Cómo estás, Rosalí? Bienvenida a Miradas. Hola, Nevenka, muchísimas gracias por la invitación. No sabes la alegría que me da de que Las que Somos, el libro que nos convoca hoy, esté llamando miradas hasta nuestro país vecino Chile. Gracias por invitarme en el canal 31, en todo el Ujú. territorio chileno. Ojalá que la conversación que tengamos sea tan bonita como la que hemos tenido antes y que entretengamos a la audiencia. Claro que sí. Vamos a disfrutarlo porque tenemos mucho que hablar de lo que haces, de lo que te agrada y bueno, y de este libro maravilloso que se llama Las que somos, ¿verdad? Que lo tenemos Bueno, acá. yo voy a comentarle a nuestra audiencia a nivel nacional, ¿verdad? Que eres escritora, editora, traductora, investigadora y además eres doctorada de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿sí? Sí, 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 estoy con un pie de tener mi diploma de doctora en educación, para el cual he trabajado en los últimos 4 años, casi monacalmente. Ha sido un reto enorme, pero maravilloso. Y estoy estudiando la representación de género en libros de narrativa infantil, ¿no? Porque los libros que se leen en la escuela tienen un impacto tremendo en la formación de la identidad de los niños y las niñas, y entonces con mi investigación quería proponer una forma de diagnosticar cuáles son los modelos de género que los niños y las niñas leen en la escuela, ¿no? Así que ya estamos ahí con un piecito en la puerta para tener el doctorado. Qué bonita combinación esa de ser educadora, de ser escritora, nuestra gran Gabriela Mistral, ¿verdad? Nuestro premio Nobel de Literatura era educadora y tenía esa alma inquieta, maravillosa, ¿verdad? Promotora de los derechos femeninos en Chile, ¿verdad? Y en Latinoamérica. Tanto que tuvo Y que irse al exilio en los tiempos más duros de nuestros países, sí, sí. sin La duda, historia de Gabriela Mistral es tremenda, es inspiradora, es desgarradora, es fabulosa. La admiración que tengo por ella, ni te cuento. claro que sí, y además como educadora, ¿verdad? Porque ella incide en la reforma educacional de México, reforma que todavía conserva mucho de del trabajo que hizo Gabriela en México. Es un orgullo para nosotros y es una linda combinación la que tú tienes como escritora, además como educadora y esta inquietud en los niños chiquitos, porque te has dedicado a la literatura infantil, querida Rosalí. Y eso es bastante grato. ¿Cómo es tu aproximación con tus primeros textos? Porque vamos a hablar ya de las que somos, pero vamos a dejar el plato fuerte para el final y vamos a hablar A ver. que tienes previamente publicaciones para pequeños, ¿no? Sí. Sí, yo empecé mi carrera literaria. A ver, creo que tenemos que irnos incluso un poquito más atrás. Yo soy comunicadora de profesión, periodista, ¿ya? Cuando yo estaba en el colegio, en la secundaria, te estoy hablando de 13 o 14 años, yo ya había descubierto mi pasión por escribir y por contar historias. Entonces yo siempre, bueno, no siempre, pero desde que tengo conciencia he querido escribir para vivir. Pero claro, cuando estás terminando el colegio y te ves con el prospecto de elegir una carrera a la que se supone que te vas a dedicar toda la vida, pues es un poco aplastante, ¿no? Y especialmente en nuestros países donde la educación es casi la única manera de salir adelante, ¿no? Entonces, yo quería estudiar literatura para poder escribir, pero claro, tienes 17 años y te ves con el prospecto de estudiar literatura
lo primero que piensas es, no hay manera que voy a poder vivir de esto, ¿no? Incluso más feo todavía, que por supuesto ahora, 20 años después, no hay manera que piense igual, pero yo decía, voy a terminar enseñando, ¿cómo Claro. va a ser eso, no? Así que me planteé, bueno, entonces, ¿qué es lo más cercano a escribir para vivir entre las carreras que se supone que sí te permiten salir adelante, ¿no? Y dije, bueno, será periodismo o escritura de guiones, y entonces estudié comunicaciones. Pero claro, la vocación a veces es tan fuerte que no hay manera de negarlo. Y yo en el camino, terminando la universidad, descubrí que también tenía vocación para la enseñanza. Entonces Sí. yo he desarrollado toda mi carrera profesional haciendo libros de texto escolares de la asignatura de comunicación, que es como literatura, ¿no? Y claro, y después terminé mi carrera, hice un diplomado en docencia para conseguir las herramientas adecuadas. Después, me, en estos tiempos, principio de los 2000, en Perú estábamos con todo el asunto de la Comisión de la Verdad, porque habíamos terminado la dictadura, entonces descubrí que me movía muchísimo el asunto de los derechos humanos y dije, de eso tengo que aprender más. Entonces me vine a España por primera vez a hacer el máster en derechos humanos. Pero claro, una vez más, ¿no? La vocación, en este caso de la escritura y también de la educación, pues me siguió jalando hasta que en 2017 empecé el doctorado en educación, habiendo ya publicado libros previamente. Y entonces volvemos a tu pregunta inicial, que conversando se nos va todo. Yo tengo 5 novelas infantiles publicadas, que fue donde yo me inicié en el mundo de la literatura. 2 de ellas publicadas con ediciones SM. Y, y claro, lo que yo le cuento a mis lectores, a mis lectoras cuando tengo reuniones es que en verdad los adultos no me caen muy bien. Las disculpas del caso, Neve. Pero me gusta más conversar y relacionarme con los niños. Entonces, Claro. claro, se me hacía más natural escribir para el público infantil, considerando además que el público infantil suele ser bastante más receptivo, tiene Sí. preguntas muy distintas claro, a veces uno como adulto, yo soy más o menos adulta, digamos, ni siquiera se le pasa por la cabeza, ¿no? Y entonces yo me he dedicado todos los primeros 10 años de mi carrera literaria a la literatura infantil, y con este libro, Con las que somos, es mi primera incursión en el mundo de los niños grandes, de Claro. adultos. Sí. Y bueno, y también justo antes, durante la pandemia, que estuvimos confinados, mi esposo Juan Manuel Chávez también es escritor. Imagínate lo que es una casa con 2 escritores. Decidimos aventurarnos en hacer una novela a 4 manos. Y entonces hicimos una novela juvenil que se publicó en Alfaguara, en Perú. Muy bonita, fue una experiencia peculiar. Teníamos un Google Docs, y entonces yo empecé a escribía, no sé, 2, 3 páginas, y al día siguiente Juan Manuel lo retomaba desde donde yo había empezado, leía todo lo anterior, corregía, cambiaba y agregaba sus 2, 3 páginas. Y entonces así empezamos a construir la novela, y fue un ejercicio muy interesante. Terminó siendo una novela para chicos más grandes, ¿no? De Sí. secundaria, muy interesante, que incluye corporaciones, machismo, olvídate. Es Es muy una buena interesante. Es de una combinación. niña que quiere descubrir por qué han acusado a un compañero suyo sin tener pruebas, ¿no? Básicamente. Mira qué justiciera ella, qué genial. Sí. Yo quería agregar a lo que tú dijiste porque me parece fascinante y estoy total y absolutamente de acuerdo. Creo que el mundo chiquito, los pequeños, son lectores diferentes, incluso más severamente críticos porque son críticos sumamente honestos al decir qué le pareció la obra. A mí me pasa cuando voy también y me contacto con ellos y yo digo, uy, este es un público, son mis lectores y son los lectores que más me dan miedo, porque son sumamente honestos. Son gratos, son respetuosos, son lindos y sí, sí, comunicarse con ellos es bastante singular y grato.
te has Te hace dedicado. repensar muchas cosas, sí. Sí, sí. De hecho, ellos reparan en el lenguaje, en tus modismos. Y yo siempre hago el ejercicio de preguntarles, bueno, ¿qué de lo que escribí lo inventé y qué realmente pasó? Porque yo juego un poco con esto de la ucronía, con jugar con hechos reales y transformarlos en literarios o irlos Ah, qué bonito. cambiando, mutando. Y ellos sin duda que dicen, mira, esto debe haber pasado, esto definitivamente lo inventaste y bueno, a veces pasa que es al revés, ¿no? Que Ajá. la realidad supera a la ficción. Pero estamos Lo tienen hablando clarísimo. de ti, sí, súper, súper. Y hablemos ahora de qué está pasando hoy día en Limalé con tu libro Las que somos, qué va a pasar en estos días y qué se viene en Barcelona el 7 de octubre con Las que somos, pero antes hablemos de Las que somos y los eventos que tiene Las que somos, ¿dónde estás tú? Claro que sí. Las que somos, el libro de cuentos publicado por Gafas Moradas, que es una editorial valiente y feminista que surgió durante la pandemia y hace unos trabajos hermosos y como puedes ver de la portada, es Ajá. maravillosa. Eh, tenemos ahorita, valga mencionar que yo tengo especial agradecimiento por ti, Neve, porque esta es la primera entrevista que yo doy por Las que somos, ya que ha Ah, salido de imprenta hace 2 semanitas nomás, así que gracias igual por este baño de sangre. agradecidos Eh, nosotros. sí, en Las que somos tenemos una primera presentación en la Feria del Libro Limalé, que en Perú ya estamos empezando a volver un poquito a la normalidad y ya tenemos una feria presencial con todas los protocolos de seguridad correspondientes y vamos a presentar Las que somos en la Feria Limalé el domingo con muchísima emoción. Va a estar una académica catalana, Dunia Gras, y una muy querida escritora y poeta, Julia Wong, también acompañándome en la mesa. Luego, el 7 de octubre, ya estamos llegando, volviendo a mi ciudad, en mi ciudad actual, que es Barcelona, y vamos a presentar en Librería Byron, que es una librería hermosa que está cerca de la Plaza Cataluña de la Universidad de Barcelona. Aquí vamos a presentar Las que somos presencialmente con bombos y platillos eh, el día 7 de octubre. Y además es curioso porque yo escribí Las que somos, el libro tiene 3 cuentos, ¿sí? 3 cuentos de historias de mujeres muy distintas en diferentes tiempos. Hay una de las historias es la de Ventura Halamaki, que toma lugar durante el proceso de independencia de Perú. Otro toma lugar en la actualidad en un país cualquiera de nuestra difícil y hermosa Latinoamérica. Y el tercer cuento es una mujer que se embarca a la Antártida para cumplir una misión, ¿no? Pero el primer cuento, justamente, el cuento histórico, que se llama El brazo desnudo, fue convocado también para una antología que hicieron la gente del Centro Cultural Petroperú, bajo el sello de Ediciones Copé. Publicaron un libro que se llama 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú. Somos 22 autoras que escribimos cuentos sobre personajes femeninos en, que lucharon durante todo el proceso de independencia que duró más de una década en Perú, desde Ujú. las primeras revueltas independentistas hasta que se firmó en firme la independencia en 1824, a pesar de que la celebramos en 1821 en Perú. Acabamos de cumplir un bicentenario de independencia. Ustedes lo cumplieron bastante antes porque, claro, estaban mucho más liberados del poderío virreinal. Claro. Eh, sí, y bueno, la presentación, el libro en el que está El brazo desnudo, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú, lo presentaremos, es un proyecto muy, muy bonito, porque tú sabes pues que en España la comunidad de peruanos es enorme, 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 tanto que en todo el país hay 5 consulados, en Barcelona, No en te puedes. Madrid, sí, Bilbao, Valencia y Sevilla, por todo el país.
Entonces, claro, yo dije, este libro, en el año del Bicentenario, tenemos que difundirlo entre los compatriotas, ¿no? Y entonces conversamos con la gente de Cancillería de Perú en España, con la gente del Centro Cultural Petroperú, y vamos a hacer una gira por España, por todos los consulados que inauguraremos aquí en Barcelona el día 23, el otro jueves. Tendremos el primer evento presencial también, en el que presentaremos con Ana Caballé, una gran historiadora y gran amiga. Sí, bueno, si escucha que le estoy llamando historiador y no escritora me mata, pero es una maravilla de persona, feminista, tiene investigaciones sobre mujeres en historia, el lugar que tenemos que reclamar en la historia de la literatura. Impresionantes, ¿no? Y entonces me he hecho el honor también de acompañarme en la mesa el otro jueves que presentaremos 21 relatos. Entonces, Las que somos y los cuentos que forman parte de Las que somos tienen un periplo muy grande en adelante. Igual me encantaría poder presentar el libro pues, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en todos los países de habla hispana, pero bueno, vamos pasito a pasito. Sí, sí, sí. Todavía estamos viviendo una pandemia, que lo podamos hacer a distancia y conectarnos con el arte, con tus mujeres, con esas mujeres valientes, me parece maravilloso. ¿Ah? Es una de las cosas gratas que nos ha dejado la pandemia, poder conectarnos mejor y buscar otras estrategias para ligarnos al arte y a tu arte. Me encanta, sin duda, la temática de estas tres mujeres, estos tres relatos que tú posicionas en espacios tan diferentes, donde se tiene que sobreponer, ¿verdad? Y tienen que mostrar garra, fuerza, estas mujeres tuyas, y bueno, sobreponerse al machismo, estamos en países latinoamericanos, al machismo, a la misoginia latinoamericana y a todo esto. Celebro mucho que la presentación se dé también en Lima Lee, la Feria del Libro de Lima. Yo te mencionaba en algún minuto que me ha tratado muy bien como escritora, es maravilloso el espacio y la cultura de lectores que tienen en Lima desde los más chiquitos. ¿Ah? Yo Sí. veía de invitada en esa oportunidad donde Chile fue un país de honor en la presentación donde yo estaba. Yo veía, a propósito de tu vida dedicada a la literatura infantil, querida Rosalí, que los más chiquitos llegaban, son lectores voraces y llegaban y decían, no, ese el cuarto yo ya lo leí, yo estoy buscando el último que salió del autor. Yo los veía y, con edades diversas, llenando esa feria del libro que es enorme, la Feria del Libro de Lima, enorme y con una cultura de lectura desde la infancia primera que me sorprende a mí, porque a veces aquí en Chile batallamos con cómo motivar la lectura en los jóvenes y en los más pequeños que están conectados enormemente con esto de los videos o de la tecnología, ¿no? Pero Claro. ustedes ya tienen una cultura de lectores allí muy interesante, así que se dé este libro, que no está dedicado esta vez para ellos específicamente, pero que tiene un soporte en la Feria del Libro de Lima, lindísimo, y que se dé esto de la comunidad allá en Barcelona y en España, que se dé lindísimo también en todas estas embajadas. Ahora, la comunidad de residentes peruanos en Chile es altísima también. Nosotros tenemos muchos de tus compatriotas aquí viviendo en nuestro país, Sí. así es que sería muy bonito que cumplir tu deseo de presentación aquí en Chile. Eh, querida Me Rosalí, acuerdo, además, te interrumpo que, perdona, eh, que aquel año, creo que fue el 2016 puede ser, o 17, ujú, que fue Chile invitado de honor, el stand que montaron fue maravilloso, hermoso, gigante, y trajeron sí, autores y autoras de todas partes que dije, ¡ay, qué bonito! sí, sí, sí. Me pareció precioso. Y sí, en Perú tenemos la suerte, sí, suerte, de que tenemos la ley de plan lector, ¿no? Entonces los niños tienen que leer entre 9 y 12 libros en la escuela solamente, ¿no? Y
la forma en que lo enfocan es para desarrollar el hábito lector, ¿no? Y claro, nos ha costado muchísimo, pero creo que estamos avanzando al respecto. La última, no es un censo, pero el último estudio que hicieron que fue hace como 5 años y fue que se leía en Perú 0,8 libros al año. Pero claro, no se suponía que este año se iba a hacer un nuevo estudio similar, pero claro, por la pandemia no se ha podido, a pesar de, y yo creo que ha aumentado muchísimo porque claro, estábamos confinados y era ver televisión o leer, y ver televisión se Claro, hace viejo después de un tiempo, ¿no? claro. Pero construir lectores es muy, muy difícil, especialmente en países como los nuestros, que tenemos ingresos, ingresos bajos en general. Y en Perú por lo menos no hay tantas bibliotecas, cosa que aquí en España es una maravilla, ¿no? Yo no creo que hubiera podido hacer mi tesis doctoral en Perú por el simple hecho de las bibliotecas, que yo tengo aquí acceso, tengo una biblioteca a 2 cuadras y puedo ir a pedir un libro de una comunidad en Cataluña que está a 3 horas de acá, ¿no? Pero estamos avanzando bastante. Las últimas gestiones de la Biblioteca Nacional, del Ministerio de Cultura, han sido poderosas. Y creo que estamos construyendo no solo una industria editorial, que igual ha tomado un golpe muy, muy difícil, muy duro en la pandemia, pero creo que estamos construyendo una industria dinámica y creciente, que esperemos que pronto, que seguro que pronto, porque ya la ley de plan lector tiene 10 años y entonces ya estos niños que leían entre 9 y 12 libros ya son adultos. Yo creo que le estamos dando la vuelta de manera bonita a esta percepción que teníamos antes, ¿no? De que los libros eran escritos por extranjeros, eran escritos por gente que ya está muerta, porque a mí me ha pasado cuando yo Sí, empezaba, sí, en serio, cuando yo empezaba mi carrera, te estoy hablando de mi carrera literaria hace 10 años, y un poco más incluso, sí, más. Y me llevaban a la visita de los autores, visita de autor a los diferentes colegios, los niños, las niñas se sorprendían enormemente de que yo tuviera 25, 27 años, ¿no? Alguna ujú. vez sí fueron bien malos y me dijeron, ¿cuántos años tienes? Y yo no sé, pues, 30. ¡Oh! La misma edad que mi mamá. Y yo, bueno, gracias. Pero claro, ya se está disipando esa idea de que los autores son ajenos y lejanos, que además hace ya 4 años tenemos un Premio Nacional de literatura infantil, además del Barco de Vapor y otros tantos, así Ujú. que claro, se está dando un empuje bonito y estamos construyendo lectores y ciudadanas del futuro, ¿no? Claro que sí. Querida Rosalí, yo quiero preguntarte algunas cosas con respecto a cuando uno hace a un personaje en un tiempo tan remoto, ¿verdad? Y en la historia de la independencia. ¿Cómo te preparaste tú? Porque hay un lado humano en el rescate de esa mujer, de esa fuerza, ¿verdad? De su búsqueda, pero también hay un trabajo, Rosalí, pero de Rosalí la estudiosa, ¿verdad? La doctorante en ese proceso, ¿verdad? Previo a, pero ¿cómo conectaste con el lenguaje, con el paisaje? Porque para transmitir, y yo siempre lo he dicho cuando hablo con escritores acá, para transmitir una emoción hay que vivirla primero, hay que situarse allí. ¿Cómo Claro. lo hiciste tú? ¿Cómo te conectaste con ese lenguaje, con ese paisaje? ¿Cuánto tiempo estuviste en una biblioteca buscando el pasado de Perú? Ahí en plena independencia, cuéntanos un poco del proceso de las que somos. Sí, claro. Bueno, el primer cuento es el cuento histórico, Ujú, y que se llama El brazo desnudo, y que toma lugar en Huamanga en 1814. Huamanga es una ciudad histórica independentista. Independentista es la palabra catalana para las personas que quieren separarse de España, pero bueno, ya la tengo tan inserta. Huamanga fue un bastión muy, muy grande de los rebeldes que buscaban la independencia, ¿no? Y claro, este cuento fue el reto más grande del libro, porque te confieso que yo nunca he sido muy amante de la historia, ¿ya? Um,
casi me jalan en el curso de Historia de Perú, casi me jalan en la universidad. Con eso te digo todo. Y bueno, esto ya tiene que ver con una forma en que nos enseñan la historia, que es memoria, memoria, en vez de aprender procesos y de utilizar personajes para comunicarnos, ¿no? Pero esa ahí es otra conversación para otro día. Pero claro, a mí, cuando me surgió la oportunidad de escribir un cuento histórico, lo primero que dije fue, ¿qué voy a hacer yo un cuento histórico que yo no sé casi nada de historia, ¿no? Pero dije, pero oye, soy escritora, ¿no? Entonces, Claro. si soy escritora, Rosalí, ponte los pantalones o la falda y ponte a Sí, investigar, ¿no? Y claro, me sobrepuse a esta primera sensación que claro, también tiene que ver con el ser mujer inevitablemente, que siempre terminamos o empezamos dudando de nosotras mismas por el mismo sistema en el que nos criamos, que también es un tema para otra conversación. claro. Eh, entonces, bueno, me libré de esta idea y entonces empecé a mirar documentos históricos, artículos sobre todo, porque son más pequeños, más condensados y puedes sacar información de allí para elegir el personaje sobre el cual quería escribir este cuento. Y, y claro, en la historia que aprendemos en el colegio tenemos 3, 4, 5 personajes, mujeres, que son normalmente la esposa de pero y que sí están más o menos investigadas, pero yo quería un personaje sobre el cual yo pudiera construir desde la ficción, ¿ya? Y entonces me encontré en un artículo del historiador Clave una mención de 5 líneas de una mujer llamada Ventura Haramaki, que ni siquiera se sabe si existió de verdad porque no hay registros, es casi una leyenda urbana, y que ella levantó a sus compañeras del mercado para rescatar a los hombres que habían sido levados por el ejército español para enfrentarse a una columna de rebeldes de independencia que estaban por tomar Huamanga y querían llegar a Cusco y después atacar Lima, ¿no? Que era porque Huamanga está en la sierra, Cusco era el centro del imperio incaico y Lima pues Sí. era el centro del poder español. Y entonces, claro, esta mujer, según contaba el historiador Clave, levantó a sus congéneres con un discurso de derechos humanos que estaba súper adelantado a su tiempo, de que todos somos iguales y que no pueden obligarnos a luchar, porque claro, ya habían levado anteriormente a los jóvenes para luchar contra los rebeldes, ¿no? Y en el pueblo, en ese momento, en el momento del cuento, solo quedaban pues hombres mayores o menores o que tenían problemas físicos y los habían, eran los pocos hombres que quedaban en Huamanga y los habían levado, los tenían en el cuartel casi secuestrados para que cuando llegara la columna de rebeldes pues se enfrentaran y obviamente que los iban a masacrar a todos, ¿no? Porque no son gente entrenada para la lucha. Y entonces, claro, Ventura, esta mujer, esta casi leyenda urbana, que el único registro que tenemos actualmente es en la Plaza del Mercado un busto dedicado a Ventura Halamaki. Y entonces, claro, yo vi este personaje y dije, tengo algo que me apasiona, que son los derechos humanos, que es la igualdad, y tengo este personaje. Dije, me llama, ¿no? No hay manera de que haga otra cosa que no sea la historia de Ujú. Ventura, ¿no? Pero claro, como es un personaje tan poco estudiado, porque no se sabe si existió de verdad, fue un trabajo de casi de sabueso, ¿no? Claro. Buscar en facsimilares, en periódicos, en artículos de recontra recónditos, hasta que encontré el libro de un periodista peruano que vive en Estados Unidos, Bustamante, que le intrigó de una manera similar, pero desde el lado académico, no desde el lado literario, este personaje de Ventura. Hizo el trabajo de sabueso que yo estaba tratando de hacer en ese entonces, pero claro, ya tenía el libro publicado, ¿no? Y entonces yo le escribo Claro. a Roberto Bustamante y le digo, oye, tu libro lo he visto en este artículo, ¿tú crees que puedas mandármelo? Te hago por PayPal o lo que sea, porque no llegaba acá a España, por supuesto. Y me dijo, no, no, yo te lo mando, que no sé qué, que no sé cuántos. Y claro, súper amable, y yo fascinada, por supuesto, me mandó el libro que se llama Ventura Halamaki, eh, Fuego y Libertad, una cosa así, un título recontra épico, porque es una historia muy épica la de ella y él había arrastrado testimonios,
registros de iglesias y hizo su libro completo, entonces me lo leí todo y dije, bueno, acá por fin tengo ya la información suficiente para yo poder construir el personaje. Pero claro, eso no era suficiente, por supuesto, porque no es solo el personaje, sino también, como tú bien decías, todo alrededor. Y obvio no tenemos una máquina del tiempo todavía. Y entonces tuve Todavía. que claro, empezar a volver, pero ya no con, ya no con el objetivo de encontrar datos de Ventura en periódicos y artículos antiguos, sino datos de cómo era Huamanga en 1814, cómo era la ciudad. Encontré el mapa, encontré dónde se ubicaba el cuartel, dónde estaba el convento, dónde estaba el mercado, y empecé a leer literatura también histórica que tomara lugar en la sierra del Perú, porque claro, los personajes del Perú de 1814, un Perú quechohablante, bueno, no un Perú Sí, quechohablante, pero una región quechohablante, sí. no iban a hablar todos como español criollo Ujú. o español peruano del siglo XXI. Entonces yo tenía que recrear el lenguaje de un español andino del siglo XIX Claro, con el quechua muy entretejido entre ellos. O sea, sí, ya teníamos 300 años de virreinato encima, entonces ya no era un quechua puro, digamos, no era sobre todo claro. español, pero la lengua materna seguía siendo el quechua en esa región, porque en Ujú. Perú, como seguro que tú sabes mejor que yo, pues Sí, tenemos más de sí, 30 familias lingüísticas, ¿no? claro, claro, claro. Y entonces, claro, era leer literatura, literatura histórica, volver un poco a Argueda, a los ríos profundos, que también tiene el quechua muy imbuido en su, en su forma de contar la historia, y con reconstruir un idioma español quechuizado para poder narrar, pero que además también sea comprensible para el lector del siglo XXI, ¿no? Y Claro. entonces fue una aventura muy, muy bonita, muy demandante, me tomó varios meses, primero hacer la investigación de quién quería, la historia de quién quería contar, después después de elegir el personaje, investigar sobre el personaje y después construir el universo y después construir la lengua que hablarán. Entonces aprendí muchísimo, me deshice de esas dudas personales que siempre me acosan inevitablemente. Imagínate, 4 años después de haber investigado la representación de género en libros infantiles, todavía a veces dudo de lo que digo, que es Claro. posible, por Dios, ¿no? Tú ya soy casi un especialista. Este, así que nada, fue una aventura preciosa, aprendí muchísimo de mí misma, no solo en el asunto de conocimiento, sino de mi capacidad para absorber y convertir en literatura pues todo este montón de información de lengua, de mapas, de historia y convertirlo en un cuento muy, muy bonito que me encanta a mí también. Sin duda, sin duda. Y nos va a encantar a nosotros los lectores, Rosalí. Nosotros deseamos mucho éxito para ese libro tuyo. El tiempo se nos va volando porque esto es televisión bueno, siempre va a ser Cada poco, segundo es oro. claro, pero creo que nos has bañado con eso que nos deja y nos regala la literatura, ¿verdad? A los escritores. Esto de crear sin duda para el deleite, para el disfrute de nuestros lectores, con el respeto que ellos se merecen, pero también con el aprendizaje personal que es encontrarse con una mujer histórica, con su gesta, eh, y en una época tan difícil, ¿verdad? Las que somos es un libro súper bonito porque nos muestra diferentes mujeres, diferentes formas de ver el mundo e historias que creo yo que te atrapan desde el comienzo porque te abren ventanas a mundos completamente ajenos en muchos casos, ¿no? Claro que sí. Querida Rosalí, con respecto a, bueno, nosotros sabemos de esas olas gigantes, de nuestra Tierra del Fuego, ¿verdad? Y de cómo pasar a la Antártica con con las vicisitudes, ¿verdad? Que nos han acompañado por estar tan cerca nosotros de la Antártica. Nos encantan los personajes históricos, creo que lo que hace Isabel Allende con Inés del Alma Mía hoy día Claro. es lo que yo Que es deseo una también. serie buenísima, además. Sí, buenísima. Y de un personaje histórico femenino, ¿verdad, Inés?
Yo deseo lo mejor para tu libro, ¿verdad? Un libro es una propuesta estética que tiene que llegar, que tiene que disfrutarse para justamente para lograr invitar. Así es que ahí con la imagen de tu libro, nosotros con las que somos, vamos a dejar invitado a tus lectores, a tus seguidores y a los televidentes de Miradas y del Canal 31 a buscar tu libro, a leerlo. Yo, mientras tanto, tengo que recomendar de nuestro auspiciador Editorial Piélago el libro Historia, ¿verdad? Mujeres en las letras chilenas, que es historias de mujeres literatas en Chile, de la autora Carolina Boncan, editorial Piélago de este año, ¿verdad?, de publicación, y que está en las mejores librerías de nuestro país, y dejar los invitados a nivel nacional e internacional a buscar Las que somos de Rosalí. Rosalí, gracias por estar en Miradas, gracias por acompañarnos en esta conversación, en este recorrido humano con tus personajes, con sus vicisitudes, con sus historias. Así es que muchas gracias, Rosalí. Muchas gracias a ti, Nevenka, por esta maravillosa conversación, por mi primera entrevista de Las que somos. y nada, que disfrutes el libro cuando lo tengas en tus manos. Muchísimas gracias a Mirada del Canal 31 y por supuesto que estaremos en contacto. Claro que sí. Y a ustedes los dejamos invitados nuevamente a reunirse con nosotros aquí en Miradas, la forma humana de ver el arte. Nos vemos.